Ay, el cariño malo, weón. Ya. Ya. ¿Le doy nomás? Dale nomás. Muy buena tarde, noche a todos. Queremos invitarlos a ver el programa hoy día. Comenzamos hoy día una nueva edición de nuestro programa, en nuestro segundo capítulo. Espero que lo disfruten. Hoy día vamos a hablar un par de cosas, con la restitución y renuncia del ex Seremi de Salud. Vamos a hablar un poco de los atentados, y el tema fuerte va a ser la AFP, obviamente, y el quiebre que hubo entre Chile Vamos y el gobierno. Pero antes de eso, voy a pasar a saludar a mi contertulio, don Enrique Camaño Medina y don Guillermo Gómez. Por favor, Enrique, dale la bienvenida a todos. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar acá con ustedes, muchachos, hablando, digamos, de contingencia política regional y nacional. Harto que hablar, esta fue una semana bien polémica y viene más difícil todavía. Hasta la conclusión del tema de la AFP, hubieron algunas renuncias en algunos partidos. Está bien, bueno, harto que discutir. Guillermo, Guille, ¿qué pasa? Que ahí sí, los estaba escuchando con desfase. ¿Cómo estás, muchachos? ¿Cómo estás, Enrique? También Ricardo, también Nicolás, que está en la parte técnica, en el soporte del programa. Acá en esta segunda edición, tratando de explicar, y vamos a tratar de explicar, o quizás más que explicar, analizar esta semana tan compleja para el mundo político criollo, para el mundo político chileno, con, a mi entender, y ya lo vamos a pasar a desglosar, mucha responsabilidad gubernamental y de las instituciones privadas, más que de uno u otro sector del espectro político nacional. Así que gracias por estar acá con nosotros, y esperamos que esté un programa entretenido para todos en esta jornada. Bueno, chiquillos. Yo voy a pegar un pequeño repaso nomás, y voy a dedicar estos un minuto, más de eso no creo, porque el tema del FP es fuerte. Pero sí quiero felicitar públicamente la opción que tomó la ex Seremi de gobierno de salud, Katia Guzmán Case-Buehler. La felicito porque era lo éticamente correcto. A lo mejor no era, si uno se pone a pensar, a lo mejor podría haberse quedado en el cargo perfectamente, porque había sido o sea, no salvada, sino había sido reafirmada. Pero ella tomó la opción de renunciar, alivianando un poco la tensión con el gobierno regional, y creo que ella como persona quedó muy bien prospectada, por decirlo así. Creo que ella hizo lo correcto, y no siempre la gente en política hace lo correcto, así que yo quiero felicitarla. Creo que ella todavía tiene al caudal político que podría aprovechar más adelante. Pero su decisión me parece la más correcta de todas. Era lo que se esperaba de alguien como ella. Y sobre los atentados, bueno, vamos en la querella 555.377. Ministro Blumer brilla por su ausencia, brilla por sus declaraciones, y debe ser porque, bueno, miembros de su familia están muy conectados con el tema en realidad. Por lo tanto, a lo mejor le cuesta un poquito hablar del tema.
es impresentable en realidad. Yo en esta parte yo apoyo a todas las entidades productivas que están sufriendo este tipo de cosas. Yo no estoy, inclusive yo no voy a decir si esto es una causa de un sector u otro. Esto es netamente terrorismo. Y sea de quien sea. Y creo que están coaptando una causa que podría ser inclusive conversable, puede ser inclusive plausible de analizar, pero los límites ya se traspasaron hace rato, y aquí el ministro del Interior, el ministro de Defensa y los encargados de la justicia en esta región no existen. Esta es la única región del país donde nada de la justicia existe. Aquí no hay ningún, aparte de una querella, y veremos quiénes son los responsables, que venimos escuchando hace más de 20 años, porque el problema no es de este gobierno, seamos claros, esto comenzó hace muchos años atrás. No estoy responsabilizando a las actuales autoridades, pero las actuales autoridades, cuando postularon al cargo que tienen hoy día, que no son, o sea, mejor dicho, cuando el presidente actual dijo que iba a poner mano dura y que esto iba a cambiar, y etcétera, 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 y vemos que seguimos igual o peor, con 7, 11 atentados a la semana entre el Biobío y los ríos. No, impresentable. Sí, pero ahí también eso responde, bueno, me tomo la palabra, o sea, lo primero que señalaste, yo soy correligionario Cate Guzmán, somos también coterráneos, ella es de Angón, vive bastante cerca de donde vivo yo allá. Su decisión, digamos, hizo lo políticamente correcto, nombre contrario a nuestro programa. Lamentablemente, bueno, yo siento que se ensañaron con ella, se ensañó la prensa, una prensa tendenciosa. Se ensañaron también algunos políticos que aprovechan también de hacer campaña política. Creo que hubieron errores, digamos, en el manejo a nivel administrativo de la situación, pero siento que se aplacó un poco. En el fondo ella tomó la decisión de inmolarse, pero esto yo creo que no es tampoco el final político de ella. Es una persona muy querida, muy respetada por al menos nosotros. Respecto a los atentados, o sea, y no sé qué opinará Guillermo, pero en el momento en que encuentran a Emilio Berkov ahí protegido de tantas federaciones y hay federaciones mapuche en la Universidad de la Frontera, lo encontraron con 800 kilos de droga, de distintos tipos de droga, desde cocaína pasta base. Entonces, pues algunos dicen que le jodieron el negocio. No sé qué opina Guillermo. Sí, no, es un tema, como ya lo mencionaba Ricardo, bastante complejo. Ya lo que ocurre acá en la Araucanía con el tema del terrorismo, que insisto, para mí es muy injusto encasillar al pueblo mapuche con este grupo. ¿Ya? Claro. El pueblo mapuche es un pueblo trabajador, es un pueblo que está acostumbrado a vivir de forma pacífica, el 99% de ellos viven en forma pacífica, está preocupado de parar la olla durante el día, los que tienen sus negocios o sus microempresas de enoturismo también ven perjudicados se ven perjudicados con todo este tipo de situaciones. Por lo tanto, el gobierno y el Estado de Chile no tiene que ser estricto o imponer el peso de la ley a los mapuches en general. El gobierno tiene que establecer el Estado de Derecho con todos aquellos que perturben la paz en nuestra región de la Araucanía. ¿Ya? Entonces, el mensaje acá de este programa es sumamente claro respecto de aquello. Y yo también me estoy guardando para el tema de las AFP, porque está muy condimentado este tema, lo que ha pasado en la semana, lamentablemente con una coalición de gobierno igual está a los tumbos, y se espera que esta semana incluso hay rumores de posible cambio hasta de gabinete. No sé qué tan cierto será,
no sé si Enrique con sus contactos sabrá algo, si se viene, no se viene el tema, porque por ejemplo tenemos a uno de los partidos de la coalición de gobierno que está pidiendo prácticamente algo similar a un congreso termal antiguamente o a un seminario, ¿ya? Y que es precisamente el partido Evópoli, el ministro del Interior, cuando lo que en este momento, más que fumar pipas de la paz en el tema político, yo creo que lo que tiene que hacer la moneda es ordenarse para poder ordenar la coalición. Y dejo esto ya abierto para ustedes, muchachos, el tema, pero recordemos que en el caso chileno, sobre todo tras el retorno a la democracia, el jefe de gobierno, ¿ya? Y que la Constitución además le otorga el cargo, en otros países está separado, el jefe de gobierno, el jefe de Estado, acá están todos juntos, y además es el jefe de la coalición gobernante, ¿ya? No está escrito en ninguna parte, pero se dio así, con Elwin, con Frey, con Lagos y con Michelle Bachelet, sobre todo en el primer gobierno, ¿ya? Para mí el segundo gobierno de Bachelet no resiste mucho análisis, pero a lo menos su primer gobierno ella estaba empoderada en el cargo de jefa de coalición, cuestión que en el primer gobierno se vio con matices a Piñera, y en este segundo gobierno claramente es un gobierno que no ordena ni a propios ni a extraños. No sé si comparten. Bueno, yo creo que ahí... ¿Quieres decir algo, Ricardo? Sí, dale. Dame un segundo. Mira, yo creo que ordenemos los temas por cronología. El tema de este minuto del rompimiento de Chile Vamos con la moneda, ¿no?, es consecuencia de el tema de la votación del 10% de la AFP. Así que yo primero haría un pequeño análisis histórico de la AFP, que creo que tú lo tienes medio preparado, Enrique. Sí. Luego analizamos los pros, los contras y cuál es el punto de vista de cada uno sobre la votación. Y luego nos vamos al tema propiamente tal del rompimiento de la mesa o de los días lunes, como se decía, que la coalición iba y trabajaba, hacía alguna agenda con el presidente, que se rompió este día viernes, si no me equivoco. Yeah. Vamos así la gente va más ordenada y va captando la secuencia de los hechos. Así que, Enrique, dale con la breve historia de la FP y todo ese tema. Después entramos a la votación. Perfecto, lo que estaba conversando, y de hecho me di el tiempo de volver a rememorar una entrevista que no sé si ustedes se acuerdan, en el 2016, del creador de la AFP, don José Piñera Echenique, el hermano mayor del actual presidente que tenemos. Y tuve una amarga discusión ahí con, el señor Astorga, el programa Al Informarte. Si nosotros nos remontamos al pasado, a ver, la AFP se promulgó como un decreto ley 3500 y 3501 en conversaciones que tuvo José Piñera, Miguel Kast, con en ese momento el presidente Augusto Pinochet, para proponer estos decretos y promulgar, un cambio al sistema de pensiones en Chile, que antes era de reparto, el día 4 de noviembre de 1980. ¿Ya? El sistema original era innovador, no existía en otra parte del mundo. ¿Ya? Hubo un cambio ahí de las cajas pagadoras, que eran de las cajas de ahorro provisional, que en ese momento eran unas 170 en Chile, ¿ya? Donde las pensiones, se decía en ese tiempo, eran bajas, algunos obtenían un mayor, como era de reparto, obtenían, se refería, era un tema solidario, recibían un poco más, pero en general las pensiones eran medianamente bajas. ¿Y qué se quería además? Con capitalizar esos dineros de ahorro, que era la famosa capitalización individual, para que pasaran al mercado de acciones, y con esas acciones permitir el crecimiento económico del país, invirtiendo, en infraestructura, en bonos de acciones, en algunos paquetes de riesgo. La crítica ahora es que se invierte prácticamente todo en paquetes de riesgo, y que de hecho las FP, desde 1980 a 1989 habían 23 a 27 FP en Chile, ¿ya?
y que eso después cambió, digamos, por algunas cosas que más adelante vamos a mostrar en detalle, y que permitió que actualmente el capital de la AFP, prácticamente un 90%, sea capital extranjero, del Grupo Sura, de MedLife, del Grupo DuPont, gente que está en Estados Unidos. Entonces, digámoslo así, quedaron excluidos de esto también los Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, Carabineros, los militares, la Policía de Investigación, la Marina, la Aviación, que ellos quedaron con el sistema antiguo, que era el sistema de caja de previsión de defensa nacional, el CAPREDENA, y en caso de los Carabineros de IPRECA. Ahora, la historia que hace José Piñera, y esto yo quiero destacarlo, no por ser, digamos, de un partido político no quiero hacer una defensa encajonada de lo que son las AFP, pero sí hay que decir algo. El sistema original hizo que este país creciera a un ritmo económico al que nunca había crecido antes. Yo no sé si ustedes tienen la misma impresión. Bueno, digamos, yo nací después yo nací en la transición a la democracia, entre comillas, en el año 91, pero antes el sistema permitió al país que se dieran inversiones únicas en áreas donde no había inversiones. Era un momento en que internacionalmente, además, Chile estaba cerrado al mundo. Era muy difícil, digamos, poder fomentar que hubiera un crecimiento económico. Aquí además se implementó un cambio de modelo económico, que vino acompañado, por supuesto, por esta tremenda reforma de las pensiones que se hizo. Y que, ojo, hay un detalle que mucha gente desconoce. El sistema que inventó José Piñera se exportó, digamos, José Piñera lo implementó en otros 42 países, de todo orden, desde países europeos hasta países como Sudáfrica. En algunos se ha mantenido el modelo, en otros se ha modificado, pero esas modificaciones aquí en Chile, que se hicieron en el 2002 sobre todo por el gobierno de Ricardo Lagos, que digamos, lo puedo decir abiertamente, considero que fue no quiero usar una palabra no tan polémica, pero una traición, a mi juicio, un golpe tremendo a la gente, porque se inventa todo el tema de los multifondos y se traspasa la pérdida de la aseguradora, no a la aseguradora, a las personas. Entonces, de ahí se acuñó el término de que cuando había un cambio internacional brusco, fuerte, como fue la crisis asiática, por ejemplo, en el 98, donde los fondos no se vieron tan perjudicados, pero cuando fue la crisis, por ejemplo, del 2008, la crisis subprime, oye, hubo gente que en un mes perdió 20, 30, 40, 50 millones de pesos y esa plata desapareció. Entonces, inmediatamente se creó este sistema de que tenías un fondo más conservador, el fondo E, y el fondo A, que es, digamos, donde se va toda inversión. Y en el fondo, si tú mantienes un ahorro estable, que más encima es pequeño, solamente el 10%, oye, te pongo el ejemplo, en Noruega, un 40% de tu sueldo se dan impuestos, pero ahorro previsional es casi un 30%, entonces hay más que hay una diferencia de sueldo. Entonces, en sí el sistema funciona, pero yo creo que se lo pueden preguntar a cualquiera de la calle, funciona solamente para algunos. No toda la gente tiene conocimientos de economía, no todos sabemos, qué alternativas existen. Por ejemplo, los APB, ¿qué otra forma puedes ahorrar voluntariamente, más allá del 10%? Entonces hay gente que ve en esto, claro, para mí fue un gol de media cancha muy bien hecho, porque mucha gente piensa que con esto se van a solucionar muchas cosas y que se va a destruir el sistema, pero no entienden que la plata, digamos los ahorros previsionales, es tan delicado el mercado de valores que una fluctuación fuerte a un sistema que antes era mucho mejor que el de ahora, en números, digamos, eso se puede ver en los números, de repente puedes pasar de perder, no sé, pues perdí ahí, te pongo 100 pesos, pasar a perder el doble, el triple. Entonces y muchos economistas por eso han salido a hablar, y no solamente economistas que tienen invertida plata en la AFP, economistas comunes y corrientes de distintas universidades, de lo peligroso que es un cambio brusco. Y yo creo que eso también produjo un quiebre y responde a eso el quiebre que hubo en Chile Vamos. No sé qué, eso en palabras simples. Guille. Mira, lo hemos podido conversar nosotros por interno durante la semana, porque ha sido el tema país de conversación, creo yo. Y si uno, a ver, yo quiero ser muy sensato en este análisis, sobre todo uno que conoce gente de todo el espectro político, ¿ya? Pero si ustedes me preguntan, aquí yo me juego por la tesis de que los menos responsables son los políticos de izquierda de esta situación.
¿ya? No, no me quedo con el discurso clásico reaccionario, conservador o derechista o no progre. No. Yo creo que la izquierda acá vio una oportunidad de oro, ¿ya?, ante un gobierno inoperante y un conglomerado económico privado como las FP, que estiró el chicle a más no poder. Imagínense, tengo acá, lo pueden buscar nuestros espectadores, el diario financiero por internet, de la noticia del día jueves de esta semana, el día después de la votación de la Cámara de Diputados, ¿ya? Y si vemos acá el titular del diario financiero, las AFP califican de error histórico proyecto de retiro de ahorros, que aseguran que nadie puede celebrar lo aprobado en la Cámara de Diputados. El titular, claro, es muy económico, muy macroeconómico, se relaciona con la economía interna, pero no ha habido en esta semana, post estallido social, o colóquenle el adjetivo que quieran, una autocrítica por parte de las AFP. ¿Ya? Demasiado, a mi entender, demasiado winner en esta pasada. ¿Ya? Y creo, ¿por qué creo lo mismo? Uno, porque no había autocrítica en toda esta semana. No hubo autocrítica por estallido social. Si hacemos una comparación con otras entidades que han estado bajo la lupa, como por ejemplo las cajas de compensación por modernización propia, por blanquear imagen, por un montón de factores, ¿ya?, que en un tiempo fueron bastante criticados, ahora ya no están bajo la lupa o en el ojo del huracán, siendo que todavía de repente o varias veces le dan préstamos quizás a personas que no tienen la capacidad de pagarlo con cierta facilidad, pero al mismo tiempo te dan, si eres trabajador, estás afiliado a una caja de compensación, te dan, ¿no es cierto?, bonos de escolaridad. A los adultos mayores le dan descuentos en medicamentos de farmacia, descuento en óptica, paseos de final de año para los viejitos, los abuelitos que les gusta salir, complejos recreativos para los trabajadores, ¿ya?, que los pueden ocupar cuantas veces quieran en el año. Entonces, si se dan cuenta, hay estímulos para el afiliado, pero las FP, ¿qué estímulos dan? ¿Ya? Se pueden hacer un montón de cosas. Critico, por ejemplo, que no haya a lo menos un pequeño estímulo anual para los que cotizan 12 meses al año. No hay un estímulo para todos aquellos que permanecen en la misma FP. Al contrario, es un desfile de vendedoras o de asistentes, no sé, el concepto ejecutivas de venta de las FP que van a los lugares de trabajo, ¿ya? Y antes de preocuparse si estás satisfecho o no estás satisfecho, no, llega la competencia, porque además sabe de qué AFP eres tú, y llega la competencia y te ofrecen un lapicito, un tazón, una agenda para cambiar. Pero estamos hablando de incentivos mayores. Oye, a mí me dieron una botella de pisco una vez, por cambiar la FP. Acertaron al target, parece. pero mira, critico eso. Critico que, si bien es cierto, se creó este tema de los fondos, de los multifondos, los fondos de riesgo, ¿ya? Pero a pito de nada, ¿no es cierto?, sin consultarle a nadie, solamente se firmó por decreto el tema, ya, con complicidad obviamente del gobierno de aquel entonces. Estamos hablando del gobierno de Lagos, ¿ya? También el hecho de que no hay un incentivo para todas aquellas personas que boletean, por ejemplo. Dime a alguien que boletea, ¿qué incentivo tiene a colocar parte de sus lucas mensuales en la FP? Ninguno. ¿Ya? Después del estallido social, las FP, sin presión gubernamental, perfectamente podrían haber
realizado una renovación desde adentro o una reforma desde adentro, tampoco lo hicieron. Ahí entra el error del gobierno. Piñera, así como a la primera semana de estallido social ya tenía medidas, ¿no es cierto?, para el registro social de hogares y los quintiles más bajos, nunca le quiso meter mano en las FP. Si tú hubieses propuesto un par de puntos porcentuales del trabajador, otro del empleador y otro del Estado, ya perfectamente en una pasada podrías haber subido un 6% todas las pensiones y no hubiese implicado este desastre que corresponde al tema de las FP. A ver, chiquillo, yo voy a empezar desde el principio. Cuando se toma el poder en este país, después del desastre de los 1000 días del marxismo, se tuvo que hacer un país nuevo, de cero. Y es entendible que se hicieron un montón de medidas, inclusive se transaron cosas que no debían ser transadas, como el cobre, como todo lo que tiene que ver con nuestro patrimonio nacional. ¿Puede haber sido entendible? Sí, puede ser entendible. El tema de la AFP, cuando se formaron, porque ustedes eran más cabros que yo, se vendió como que si tú hoy día ganabas 100, ibas a jubilarte con 85. Lo estoy diciendo gráfico para que la señora Juanita, la señora El Jarrón, la famosa señora El Jarrón, muy amiga de don Ricardo Lagos, expresidente de la República, entienda. Tú depositas 100 y hay recibir 85, entre 85 y 110. Esa era tu pensión, haciéndola bien corto, sin entrar en detalles ni ninguna cosa. Sí. ¿Ya? Porque hay un montón de detalles y cosas entre medio que la gente, tú te ponías a explicarle a la gente, no la va a entender y no te va a comprender el concepto en el fondo. Bueno, esto se modificó no solo en el gobierno de don Ricardo Lagos, se modificó también en el gobierno de don Eduardo Frei, también se modificó algo en el gobierno de el gobierno de la señora Bachelet y me parece que en el gobierno de Piñera 1 algo se modificó, no sé qué. Sí, bueno, se reforzó modificaciones. Ahí el pilar solidario que inventó Michelle Bachelet. Exacto, ya. Bueno, ya, pero el pilar solidario no debería haber existido si el sistema se hubiese mantenido como estaba. ¿Me entiendes? Sí. El pilar solidario no era necesario si el sistema se hubiese mantenido porque tú hubieses recibido 100 o 110. ¿Ok? Cuando tú metes los conceptos, a ver, voy a ser bien claro y voy a ser durísimo, pero cuando tú jugáis con la plata de otro y jugáis a la usura con la plata de otro, eso es un pecado nominal. Cuando la oligarquía capitalista de este país toma todos los fondos de las personas y se los juega a la ruleta rusa haciendo usura en el extranjero, porque eso es lo que hacen, no es que sea bueno. Se pensó en que estos fondos iban a ayudar al país a la reconstrucción de carreteras, hospitales, colegios, etcétera, 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 ¿cierto? Y se iba a invertir una parte aquí en este país que patraña. En los 90 eso desapareció. Y seamos claros. El tema es que, y después vamos a meternos más en arista, el tema es que hay mucha gente que hoy día está sentada en un sillón en el Congreso, que tiene un hermano que es accionista, que tiene un tío accionista, que tiene una hermana accionista, que tiene una señora accionista en la FP. Y tú me decís, ¿pero cómo presionan? Claro, porque van a comprar acciones, no sé, de alguna empresa que está dentro de las acciones que trabaja la FP. Por lo tanto, tú eres juez y parte, estás sentado y eres juez y parte. Hay indirecta o indirectamente, cosa que también está mal. Yo creo que el gran error que se ha cometido, uno, es que cuando se trató de educar sobre la AFP, no fue efectivo. Yo recuerdo que no sé si fue el último gobierno de Bachelet o el anterior gobierno de la señora Bachelet,
se trató de hacer como que las AFP le enseñaran a la gente a entender las cartolas. Comisión No Brown sé se si llamó eso y fue en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Muchas gracias. Tenía la duda si era en el primero o en el segundo. No, el segundo gobierno. Un fiasco. Un fiasco. O sea, tú ibas y hacías ¿cómo se llama? Un acompañamiento a ese instructivo y el 90% quedaban igual de colgados. Es como cuando agarráis el medidor del agua o del gas, cuando te llega y no entendí nada de los kilovatios, que no entendí nada. Si aquí en Chile a la gente le meten el dedo en la boca con las famosas boletas. Si tú miráis las boletas, no la entendí. Lo único que sabéis es que tenéis que pagar 100 lucas de agua, porque más encima subió el agua y la luz, que ese es otro tema que tenemos que tocar en algún minuto. Entonces no entendí, lo dais vueltas, lo miráis, ahí hay unos códigos, te dicen cómo tenéis que... Pero una señora de 65 años, análoga, porque ya no es de la generación ya digital, menos. Entonces, este es un problema de educación de nuestra gente. O sea, la AFP, ¿qué es lo que dicen? Pero es que la gente tiene que ser responsable de sus fondos. Chuta, ¿cómo va a ser responsable de los fondos? Si entra a una página, de partida de que entra a una página web, ve un montón de conceptos, ve un montón de cosas y no las entiende. Hay comisiones fantasmas y eso está comprobado. ¿Se ha tocado las comisiones fantasmas? No se han tocado. Sí, pero ahí, Ricardo, a ver, y vuelvo a decir, va a ser majadero, no te enojes, no te voy a decir, pero cuando tú te refieres a usura, bueno, no vamos a cambiar el nombre una cosa por otra, porque en efecto, para mí lo que es usura son esos cobros excesivos de la administradora, weón, por... ¿Puedo decir weón al aire? Los cobros el ideal que no, pero... Dale, los cobros excesivos que hace la aseguradora para administrarte los fondos, que en el fondo uno no sabe cuánto es, o sea, hay comisiones fantasmas que dices tú, y que eso es totalmente cierto, de que no se sabe qué pasa con esas platas. Pero cuando tú quieres investigar, por ejemplo, yo me di la paja a investigar dónde están esos fondos, dónde están esos bonos de esas acciones, esos paquetes de riesgo, y me topo con la sorpresa, por ejemplo, de que la AFP Modelo, que es una AFP donde la mayoría de los que somos jóvenes, digamos, ya llevamos un tiempo trabajando y no queremos perder tanta plata, de regalarnos tanto, invertimos ahí, dejamos nuestros fondos ahí, pero tú te topas con que los dueños son italianos y hasta ahí llegáis. No aparece quién es el dueño de la empresa, no aparece la ubicación, no hay un espacio físico donde tengas que alegar. Otro caso muy distinto, por ejemplo, de Habitat o Provida, donde está la mayoría, y por ejemplo que pertenece al grupo MetLife en Estados Unidos. Ya. ¿Y cómo lo haces tú? Si acá te ponen un tope, tienes una plana ejecutiva aquí en Chile, pero en el fondo donde mandan está en Estados Unidos. Entonces, si por ejemplo pasara este descalabro económico, pasara cualquier cosa y se perdieran los fondos, Dios no quiera, una crisis ya total, que le han tocado a algunos economistas irresponsables en todo caso, porque hay que ser responsable para decir abiertamente en un Twitter, por ejemplo, que todos los chilenos vamos a perder nuestros fondos, o sea, es llamar al caos. Entonces, ¿dónde recurres? ¿Dónde recurres? A ver, Enrique, dos conceptos que quiero que la gente entienda y que les quede claro. Enrique, si yo te presto un ropero, ¿qué me devolví? ¿Un ropero? ¿Un ropero o un ropero y medio? Un ropero. Ya, pero ahí... Sí, bueno, pero esto es distinto. No, nada es distinto. Nada es distinto. Es tan así que tú me estás dando la razón. Porque resulta que en este minuto la plata en Chile, de la gente que trabaja en Chile, no está en Chile. Está en MetLife, que más encima MetLife es una... aparece en Estados Unidos, pero en realidad su raíz es en Inglaterra. Entonces la plata está en Inglaterra. ¿Cómo me explicáis eso? Explícame eso. ¿Y los ingleses en qué están invirtiendo? ¿En armamento?
Porque si me preguntan por la poca y nada de plata que tengo en mi AFP, se me dicen, oye, ¿sabes qué? Estos gallos van a invertir en una empresa de armamento porque va a venderle unos cohetes nuevos a Israel para que ataque Libia. Yo les digo que no les paso mi plata. Claro, pero es que estamos insertos también, Ricardo, en un modelo económico que implica que todas las empresas, digamos, de mediano capital hacia arriba, todas están en la bolsa. Y que la AFP, los fondos de pensiones, la mayoría de los países del mundo, también se cotizan en la bolsa. Entonces, si tú quieres ahorrar uno individual, puede ir a un banco, está la opción de la APB, de tener, digamos, una cuenta de ahorro. La mayoría de la gente mayor de tu edad, Ricardo, tiene cuentas de ahorro. Ahora, y a mí lo que me molesta es que está tan mal, o sea, a ver, no es que esté mal regulado. Yo creo que esa regulación tramposa fue hecha a propósito. Y eso también genera pelea, y quiero entrar en este detalle. Tú dijiste algo que, digamos, pasó muy debajo de la mesa. Algunos diputados tuvieron que, no sé si uno o dos se inhabilitaron de poder votar en la votación que se realizó por el tema del 10% de la AFP. ¿Por qué? Porque tienen, digamos, conflicto de intereses, digámoslo así, ¿ya? Ahora, el partido donde estoy, por ejemplo, en Renovación Nacional, algunos diputados salieron de la bancada. Y esto también lo quiero hacer porque yo estoy de acuerdo con ellos. ¿En qué sentido? Encuentro responsable, estamos de acuerdo que la plata es de uno. Perfecto, ningún problema. Y discrepo absolutamente de la ministra de Trabajo que dijo que la plata no era de uno, sino la plata era del empleador. Una tontera. Pero si tú puedes retirar ese fondo hasta cierto tope, digamos mínimo 35F, si tienes ahorrado menos que eso lo podéis sacar todo, ¿qué pasa con el resto del dinero? O sea, si esto se llegase a aprobar, yo no sé ustedes, pero yo soy el primero en la fila esperando poder sacar mi 10% porque no quiero, me perjudicaría, me daría temor de que los otros fondos no estuvieran. No sé, Guillermo, ¿qué pensáis tú de eso? Dame un segundo, Guillermo, un segundo, Dale. un punto. Y te paso tiro. Amigo, a mí me da lo mismo lo que hagan los políticos. Me da exactamente lo mismo. Pero sí lo que me da rabia es que un sector político de este país trate a la gente como si fueran imbéciles. Los trata de flaite y los tratan como niños chicos. Córtenla. La gente, si se la quiere gastar en vino, problema de ellos. Córtenla con la historia. La gente tiene derecho a hacer. La gente tiene derecho a hacer lo que la gente tiene el derecho a hacer lo que quiera con esa plata. Y yo te aseguro que la gente, esa plata, la va a utilizar bien porque está muerta de hambre en este minuto. Nada más. Dale, no aquí. Mira, me cuelgo de lo que dices tú. En redes sociales, sobre todo Twitter, que es una red bastante política, una red social bastante política. Claro, este tema de los memes, y más encima, en el perfil, con hashtag rechazo, con la banderita chilena y todo. Entonces, por eso que el rechazo, a veces hay días en que da la sensación de que no existe, ¿ya? Porque tienes a gente del propio rechazo caricaturizando a las personas, que el Brian, que el Kevin, que no sé qué, que el Plasma. Oye, la mayoría de la gente, créanme que no se va a comprar una tele con esa plata, ¿ya? No se va a comprar una tele con esa plata. Ahora, se me quedan un par de cosas en el tintero de las AFP y comparto con ustedes también lo que mencionaban. Las AFP están muy arcaicas, ¿ya? Están arcaicas en el tema de mandarte una cartola trimestral, cuando debería ser una comunicación diaria con el afiliado, ¿ya? Hay apps en los celulares, ¿ya? Debería ser todos los días o cada una semana un mensaje, oye, Enrique, ¿sabes qué? Nosotros hemos invertido parte de tus ingresos en las bolsas de Japón y esta semana está media complicada. Tenemos un panorama, pero bien resumido, no sé, vas a ganar solamente un 5%, pero si te cambias de fondo, ¿no es cierto?, no vas a perder el 30%. ¿Te parece si esta semana te cambiamos de fondo? Y pero, tú con un sí o un no puedas decidir. Sí, pero ojo ahí porque
también eso involucra, Guillermo, la comodidad. La gente, y voy a ser duro lo que voy a decir, impopular, después si quieren me agarran a escuchar, pero mucha gente entregó sus fondos a la AFP y no se preocupó más. Y ha pasado muchas veces en este país que confiamos en nuestras instituciones porque la AFP es una institución garantizada por la Constitución. Fue validada en su momento por un decreto de ley, después se aprobaron leyes, digamos, que requieren un quórum en el Congreso, donde todos estaban sí, dándose la mano, pero en el fondo lo que tú dices, en el mercado no sé qué tan viable puede ser. Ahora, yo lo que sí garantizaría es que tú supieras en qué inviertes tu plata. Así, para mí eso es importante al menos, pero ser responsable, porque si tú dices, la AFP me va a estar preguntando a cada rato, ya, y te propongo un ejemplo. En Perú, que nosotros siempre los chilenos hemos cometido el error de mirar en menos no solamente al ciudadano peruano, sino a la política peruana. Perú ya están bastante más avanzados que nosotros en lo que es un tema político. Si se acuerdan, hace un tiempo atrás, quedaría por un tema entero, inhabilitaron a todo el Congreso y el presidente llamó a elecciones, donde hubo un cambio completo y se descubrió que la mitad de los partidos políticos eran corruptos, antes era peor. Entonces, le permitieron a la gente sacar sus fondos, llegado a cierta edad, cumplía ciertas condiciones, sus fondos de la AFP. Pero pasó que de ese porcentaje, casi la mitad consignada al comercio, que es el diario más importante de Perú, como el Mercurio acá, la gente se gastó la plata en cosas que no eran esenciales, digamos, o hizo malos negocios. Oye, el dinero, y a mí me lo han enseñado en economía básica, el dinero tenerlo en sí no te sirve porque la plata se desvaloriza, hay que invertirla. Y el capital de trabajo de uno, en el fondo, es tu ahorro. Da para otros temas, pero yo no sé qué sistema alternativo pudiera haber a la AFP. Y no quiero decir que lo peor es nada, pero dígame usted, ¿qué podríamos hacer con eso? A ver, o sea, yo ya aprendí que lo peor es nada, es peor. Porque a mí me obligaron a votar entre un caballero y otro, porque en la primera vuelta no voté por ninguno de los dos. Y busqué el mal menor y terminó siendo el mal peor. Creo que tenemos que de partida cambiar un poco la mentalidad. Hoy día leía en el muro un amigo que de modestiano, de familia de modestiano, muchos años. Y él meditaba y decía, bueno, tuviéramos a Manalich, lo hicieron peor y lo mandaron para la casa, está este otro nuevo, y siguen en lo mismo. O sea, ¿qué es lo que queremos? Y yo creo que lo que queremos en el fondo, y está en el inconsciente colectivo, es que cambie todo. Tú diste algo en el clavo con los peruanos, nuestros hermanos peruanos. Yo creo que nosotros necesitamos hacer lo mismo que ellos. Mandar a todos los que están hoy día en Valparaíso para la casa, hacer nuevas elecciones y que no se vuelvan a repetir nunca más el plato estos caballeros, porque esta es la generación más mala, exceptuando algunos casos, no todos, pero el 90% deben ser las cámaras de diputados y la Cámara de Senadores más malas de la historia de Chile. Lejos. Lo otro que tenemos que eliminar es el patrón oro y transformar este país en un patrón trabajo. Es la única forma, porque el oro te crea usura, el trabajo te crea dignidad. Y es súper claro, el trabajo dignifica al hombre. Creo que de ahí tenemos que partir. Y partiendo desde ahí, podemos sentarnos a conversar todos los sectores políticos, hablar de todos los temas, pero sin la presión de una cámara de personas que se han acomodado en los últimos 20 años los bigotes. Porque ellos no son la solución. Y vuelvo a insistir, el 3% de los chilenos no puede mandar al otro 97%. Recordemos que en Chile solamente hay un 3 o un 5% de personas firmadas en un partido político. Y ellos no pueden dirigirte.
Te diría que tenemos... menos. Bueno, pero llevémoslo a ese plano. Creo que necesitamos sentarnos todos. Yo me recuerdo antiguamente el Club Radical Temuco. Y todos se van a reír aquí un poco con el tema, pero en el Club Radical iban nacionales, iban comunistas, socialistas, radicales, cristianos, se sentaban, almorzaban, estaban todo el día chupando ahí, bueno, y conversando política. Era diferente. Eso se perdió. Se perdió porque, claro, hoy día, lamentablemente, lo que nos está gobernando es el nihilismo que trae el marxismo, que al final transforma a sus hordas en rebaño para terminar siendo los esclavos, y ocuparon el relativismo de todo. El relativismo, no, es que familia puede ser 2 hombres y un niño, eso es relativo, todo el relativismo, todo es relativo, es que todo podría ser, y eso se fue metiendo en los 90 hasta el día de hoy, y hoy día ha explotado este nihilismo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros perdimos el sentido común. Si nosotros nos sentamos todos, porque yo creo que hay socialistas y hay gente comunista, yo tengo amigos comunistas intelectuales muy interesantes supuestamente, que nos podremos sentar y conversar y ver una forma nueva. Ahora, yo creo que la solución más práctica en este minuto la tiene el presidente. Decreto de fuerza de ley. Y volver para atrás la AFP. No se puede. ¿Por qué? No se puede. Para poder modificar, y va a sonar mal otra vez, para poder retrotraer, digamos, como dices tú, partamos que la ley no es retroactiva. La mayoría de los casos. Es modificable. Pero si tú pudieras modificar lo que se está haciendo ahora y que se busca en el fondo de una manera muy acelerada, modificar todo lo que es la AFP, algunos quieren derrumbar el sistema derechamente, pero con una responsabilidad tremenda de que tus platas están amarradas ahí, por ley, y eso lo respalda la Constitución en lo que se refiere a seguridad social. Entonces no es llegar y decir, Ricardo, digamos, modifiquemos esto. El presidente lo que tuvo que haber hecho, y que lo encontré una opinión muy sensata que le hoy día a La Tercera, en una editorial de La Tercera, que para haber evitado esta discusión y haber entrado lo que decía Guillermo, modificar, actualizar el sistema, que hubiera una mayor transparencia, debió haberse hecho antes y haber buscado medidas para apoyar a nosotros. Yo al menos me siento parte de la clase media, y me imagino ustedes también, y mucha gente, que estamos totalmente desprotegidos porque no a todos nos llegó el IFE, no a todos nos tocó beneficio. Yo considero la campaña de las cajas muy superficial, blanda, porque no llega a todo el mundo, aunque digan que son, no sé, 5 millones de cajas. Entonces, ¿cuánto te dura una caja? Entonces, se traspasó toda la discusión del proyecto AFP y te dejan una inestabilidad enorme. Y le quisiera pedir al director si me puede apoyar con unas fotos que le envié. Hoy saludemos a nuestro director, don Nicolás. Buen director tenemos, el apoyo técnico ahí que evita que la caguemos. Entonces, ¿cómo se llama? Lo que te decía, o sea, hoy nunca se dice cómo se llama. El tema de la AFP es tan delicado que tú tienes dividido no solamente al Congreso, tienes dividido a parte del país. Aunque digan que son 9 de cada 10, hay mucha gente que se pregunta, ¿qué va a pasar si los fondos se evalúan? ¿Qué va a pasar si la aseguradora te dice, ya, administren ustedes sus fondos? ¿O qué pasaría si el mercado bursátil reacciona y el dólar se nos va a la cresta? Entonces son muchas cosas muy delicadas que están muy interrelacionadas entre sí, y que si el presidente, como dices tú, toma la iniciativa, y lo que le pidieron algunos parlamentarios de mi partido y de Bópoli, y la UDI casi al completo, tu ex partido, Ricardo, no reniegues, ¿qué pasaría si el presidente vetara esto? ¿Habría un estallido social 2.0, más fuerte, más grande? O sea, le tenemos miedo a los estallidos sociales. No, pero te lo planteo, ¿qué pasaría? Porque no, pero contéstame eso. Le tenemos miedo a los estallidos sociales. Yo, como miembro de un partido, y siendo muy responsable de mis palabras, creo que un estallido social más fuerte que el que ya hubo destruiría este país. Quebraría el delgado y lo social, que el tejido social que queda quedando. No sé, Guillermo, te veo pensativo. ¿Qué pensarías tú con eso? Mira,
Yo creo que acá está gobernando para el Twitter, está gobernando para el Instagram, ¿ya? Estamos claros que al gobierno se le tiritó toda la estantería con el estallido de octubre, y que de todos los atentados al metro hay, ¿cuántos? 10 condenados, 2 o 3 estaciones, todas las que se destruyeron. Entonces, eso por una parte. Acá el presidente al final tiene que demostrar que es el presidente. La banda presidencial no es un accesorio de adorno, digamos. Pero todos sabemos que la conducción del país los últimos meses ha sido ¿ya? Pero yo quiero dejar el tema porque lo podemos analizar dentro de hoy o quizás en un futuro programa, porque también hay luces, por ejemplo, de que las municipalidades están con problemas para el plebiscito de octubre, están pidiendo posponerlo por el tema de los millones de pesos que se van a gastar en implementación de COVID, ¿ya? Para hacerlo con COVID, prácticamente un lápiz por persona, todos con guantes, las escuelas, los lugares de votación con alcohol gel. O sea, es un despilfarro absoluto de plata, ¿ya? Pero a diferencia del señor Kast, yo sí estoy convencido que tiene que haber plebiscito, no quizás en octubre, puede ser diciembre, puede ser en el verano, en fin. Que a todo esto José Antonio Kast se volvió a dar vuelta a la chaqueta de que no quería plebiscito y ahora está pidiendo postergarlo. No, porque eso fue un error. Fue un error. Porque... 4 veces has cambiado. Entonces, lo que pasa, Enrique, es que alguien que quiere ser candidato a presidente de la República no puede estar sin una brújula o con el GPS extraviado. Así como los presidentes de partido. Tú más que nadie sabes cuando los presidentes de partido están con la brújula perdida, ¿ya? Entonces, a lo que voy, ¿ya? Y con esto termino. La izquierda ve el caldo de cultivo perfecto porque a la gente, además que este gobierno, insisto, tiene el don de dispararse en los pies continuamente. Uno entra a la página web de protección a la clase media y lo primero que te sale es préstamo solidario del Estado. La sola palabra préstamo, aunque sea flexible, lo empieces a pagar al año 2022, sea 0% de interés, ¿ya? Pero ya préstamo, que a alguna persona, chileno común y corriente, tú le dices, el Estado te puede prestar 2.600.000 en 4 cuotas, o tú puedes sacar tu propia plata de las AFP y no es necesario que las devuelvas, ¿con qué se va a quedar el chileno? Con el 10% de la AFP. Y ese fue el gran triunfo de la izquierda, de colocar ese concepto, ese caballito de batalla sobre la mesa, y la gran derrota del gobierno, que sale como préstamo. Después mandas a dos ministros en la semana para que expliquen casi como Pimpinela el tema, y que tampoco la gente les entiende, ¿ya? Y uno mira la página web, sacaron, donde aparecía hasta hace unos días, está registrado en el registro social de hogares, sorpresa, ahora, hoy domingo, ya no sale. Se está actualizando. No, para. O sea, se ríe el director. O sea. Mira. No, pero mira. Yo te voy a ser franco, Guillermo, Enrique. Yo quiero ser bien franco. Si yo quisiera hacer puré, esta gestión la haría. Pero esto es como pegarle en el suelo a un inválido. ¿Cachai? Es como pegarle a una persona con capacidades intelectuales desmejoradas. Sí, es re fácil pegarle. Porque todos los días se supera a sí mismo. Si esta cuestión es un chiste, todos los días se superan a sí mismos. El tema va más por, diría yo, por qué es lo que va a suceder. O sea, usted
si ustedes no creen que va a haber un estallido social 2.0, me van a disculpar los dos amigos míos, los quiero mucho, no sé qué crees están haciendo aquí. Porque el 2.0 viene. Va a venir en octubre, va a venir en septiembre. No, y no viene solo por el tema de la FP, viene porque ha sido una seguidilla de errores, porque entre comillas, y nosotros tres, los tres que estuvimos en la campaña también del rechazo, esto era algo que venía y que se paró con el coronavirus, ¿ya? Y que fue un favor terrible, porque, perdón la palabra, me equivoqué, no fue un favor, fue un salvavidas, entre comillas, para digamos, la estabilidad del gobierno. Ahora, si viene un segundo estallido social, oye, partamos de la premisa que mucha gente, muchos comerciantes, mucha gente que trabajaba dependiente, no independiente, independiente también, gente honorario, perdió su trabajo, su empleo, ya con lo que venía pasando desde el 18 de octubre. Los fondos se fueron a la cresta, entonces esta fue la discusión perfecta, y es una tormenta perfecta también. Por eso el gobierno le pidió a los partidos, y como mostraba el apoyo del director ahí, para que se reorganizaran y pudieran, digamos, votar o modificar lo que salió del Congreso, ahora que está en el Senado, que se discutirá yo creo el día martes o miércoles, porque el proyecto ya le dieron su urgencia. ¿Cuándo? Enrique, que a todo esto ya la oposición está absolutamente cuadrada para aprobar. Están cuadrados, porque para ellos es la oportunidad perfecta para terminar de desacreditar este gobierno a ojos de ellos. Y cuando tú dices, Ricardo, que este es el peor Congreso, oye, este es el peor Congreso que ha tenido la historia de Chile, compadre. Nunca había habido una posición tan canalla como la que hay ahora. Porque ellos, claro, dicen, no, nosotros nos preocupamos de la gente, digamos, la derecha la que está bloqueando el tema del 10% de la FP, su plata, le están quitando su plata. Bueno, y ellos todos los años que estuvieron de gobierno, si no les gustaba el sistema, se limitaron a modificarlo y que nos digan que no tenían los votos. Porque recuérdense ustedes que la segunda vez que salió Michelle Bachelet, ellos tenían 3/5 del Parlamento y no hicieron nada. Entonces, venir ahora a vanagloriarse y decir que van a hacer, que ellos están de acuerdo con Chile, bueno, ¿por qué tampoco nos permitieron que se aprobaran mayores incentivos? Y como dices tú, no la palabra préstamo. Yo creo que la palabra préstamo fue muy malo, fue un error comunicacional como los que han habido tremendo. Debió haberse señalado que a la gente le podíais pasar, no sé, no quiero usar tampoco la palabra voucher, pero quizás un fondo que permitiera mantenerse a flote todo este tiempo. Si las consecuencias del coronavirus a nivel económico las estamos viviendo recién y esto todavía no terminamos. Sí, que el gobierno tenía que renovar, ¿no es cierto?, la ley o darle un impulso a una segunda ley para la rebaja de los servicios básicos o congelamiento de servicios básicos, para los quintiles más bajos, ¿ya? Y la mandaron mal estructurada, le faltaban detalles y el gobierno la veta, ¿ya? Entonces, nuevamente, el gobierno se dispara los pies y tienes, ¿no es cierto?, la gente diciendo, es que el gobierno no está ayudando a los más pobres, por errores torpes, errores de fundamento, errores de verdad. Esas son las cosas que, por eso te digo yo, acá la izquierda está jugando su rol de oposición con todas las armas que tiene, las buenas, las intelectuales y de las otras, ¿ya? Pero acá, si tuviéramos un gobierno que se hace respetar, que no le teme a la oposición, acá tenemos un gobierno que le teme a su oposición por primera vez en la historia. Yo creo que ni Pato Elwin le tenía tanto miedo a los senadores designados como este gobierno le teme a la oposición. Yo creo que no es que le tengan miedo a la oposición, y te lo digo siendo miembro de un partido, yo creo que es el miedo a perder los votos. Eso es. El miedo a que el cálculo electoral te falle, y por eso, Ricardo, hasta la mano, déjame terminar con esta idea. Hay una ley que limita la reelección de los alcaldes, concejales, todas las autoridades. Podemos hablar en otro capítulo de eso, que también es importante. Pero todas las decisiones que se están tomando ahora son con la calculadora chica en la mano. Punto. Y con eso quiero cerrar. Estoy totalmente de acuerdo con los dos, pero le voy a poner más picante esta cuestión. En primer lugar, yo no sé qué cálculos pueden sacar
y me vayan a perdonar lo que voy a decir, pero hoy día los partidos tradicionales de este país no existen. No existen. No representan a nadie. No son nadie y no van a sacar ni un voto. Olvídense. Pasaron el 18 de octubre, se acabaron los partidos políticos. Se acabaron los partidos políticos. Hoy día van a hacer movimientos nuevos, de ultra izquierda, de ultra derecha, y ese va a ser el estallido social. El estallido social 2.0, chiquillos, va a ser primera línea marxista y primera línea ultraderechista. Porque los partidos políticos no tienen cabida ahí. No la tienen. La teoría del caos ya funcionó. Por lo tanto, lo que se va a ver aquí en adelante va a ser la gente que está cabreada porque no tiene pega, porque no ha podido abrir su pyme, porque no ha podido abrir su restaurante. Esa gente va a estar por un lado. Por el otro lado vamos a tener a los narcodelincuentes nuevamente en la calle. Imagínate qué es lo que va a pasar en Plaza Italia, compadre. Va a ser una batalla campal. Y no solo en Plaza Italia, en todo Chile. ¿O tú crees que los camioneros, los empresarios de buses, los agricultores no van a terminar agarrándose a balas? O sea, ¿tú crees que eso no va a suceder? Propongo y vamos que a tener ese tema lo hablemos en otro programa porque, como dices tú, se viene, compadre. Se viene y se viene fuerte. Se viene. Pero a lo que voy a apuntar yo, dejemos afuera esos dos factores. ¿Qué tienen que decir los partidos políticos de eso? Si son los culpables de lo que estamos llegando. No le echemos la culpa al COVID, por favor. Si una persona que tiene... A ver, ¿tú crees que el 18 de octubre se lo hubiesen podido hacer bueno, obviamente al general Pinochet jamás? ¿Ustedes creen que se lo hubieran hecho a Ricardo Lagos? Si recordemos, hagamos un poquito de historia, ¿no? Marinaki sacó, no sé, 200 buses, los agarró con grúa y se los llevó y le aplicó la ley de seguridad del Estado en plena democracia. Y Marinaki se pasó una semana con su hermano preso. Recordémoslo. ¿No se acuerdan de eso? La gente no se acuerda de eso. Yo no me acuerdo. Ese gobierno es pusilámine. Este gobierno es pusilámine. Le tiene miedo. ¿Y sabe lo que le tiene miedo? Lo peor de todo. Ni siquiera le tiene miedo a perder votos porque ya los perdió. Y perdió los de su sector, que es lo peor de todo. Lo perdió de su sector. Porque a ver, como decía el meme, Piñera se parece el presidente Piñera se parece a Jesucristo. Hay un montón de arrepentidos. O sea, hay 2 millones de arrepentidos, seremos un montón. Entonces los perdió antes, los perdió cuando prometió sacar a la gente de Punta Peuco y todavía no la saca. Con COVID sacó delincuentes, violadores, asesinos, narcotraficantes de las cárceles por el COVID y no fue capaz de sacar a los militares con 80, 70, 80, hasta 90 años con cáncer, no fue capaz de sacarlo. Eso lo hace un cobarde. Y ahí perdió votos. Perdió la derecha, digamos. Sí, yo discrepo ahí, pero perdió todo bueno, y en honor al tiempo también. Sí, no, perdió los votos antes del 18 de octubre. Antes del 18 de octubre. Si habíamos muchos que decían